Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con la grabación del material que yo les compartí, que son los apuntes acerca de geometría vectorial. Entonces, nosotros vamos por la página 5. Terminamos, si gustan ven, en el concepto de vectores paralelos y vectores ortogonales. Luego de esto, vamos a ver el concepto de proyección ortogonal. Eso sucede cuando dibujamos los vectores, dos de ellos, con un punto en común, o sea, el punto inicial en común, y pues los tenemos a ellos, como en este caso, que no son paralelos ni son ortogonales. Entonces, se forma un cierto ángulo entre ellos dos. Entonces, bueno, lo que es una proyección significa como una sombra que, que genera un vector sobre el otro. ¿Okay? Entonces nos podemos imaginar, aquí tenemos al vector V, vamos a señalarlo. El vector V es pequeño, llega hasta aquí. Y tenemos que para el vector V está el vector U, que forma un ángulo con él. Entonces tenemos a U y U hace una sombra sobre esta horizontal donde está dibujado V, ¿okay? Sobre la línea recta que contiene a V. Entonces se forma una sombra, pero es una sombra muy especial, sería desde este punto inicial hasta aquí, hasta esto celeste. Sería la proyección ortogonal. Quiere decir la sombra que forma, pero dibujando desde una perspectiva perpendicular, como en ángulo de 90 grados. Porque podríamos hacer una sombra pensando en un ángulo inclinado. Pero aquí tenemos esta componente en rojo y aquí se forma un ángulo de 90. ¿Okay? Más o menos. Entonces, básicamente tenemos a V, a U, y a mí me preguntan, ¿cómo se proyecta U sobre V? Bueno, la proyección sería esta parte celeste y tiene algo especial que ella, junto con un vector ortogonal a V, si se suman, forman a U. ¿Okay? Entonces, aquí están más o menos la definición o un par de propiedades que tiene esta proyección ortogonal. Primero, que es un múltiplo de V, es un vector que está en la misma dirección de V. Y luego que la proyección de U sobre V más este componente X me daría U, el vector U. Donde X es perpendicular o forma ángulo de 90 grados con V. Entonces, ¿cómo le llamamos a estas partes? Bueno, a ese vector X, que es ortogonal a V, se le llama componente de U ortogonal a V. Y la proyección de U sobre V se calcula haciendo esta operación. Entonces, aquí esta operación tenemos el vector V, aquí aparte, ¿verdad? Entonces, esto es un vector que se multiplica por este número real. Este número real que está entre paréntesis es la operación U producto punto con V, nos da número, y luego la norma de V al cuadrado nos da número, se hace esta división, nos da un número real, y entonces este número real por V se forma, construye un vector, ¿ok? Entonces la proyección de U sobre V sería un vector. Esto de los componentes, más o menos, vamos a hacer unas rayitas por acá. U es un vector, pero yo también lo puedo ver como dos componentes. El componente vertical, que lo forma, y el componente horizontal. Y es como que las coordenadas, o como este viaje que hacemos desde el punto inicial al final, podemos hacerlo a nivel vertical más a nivel horizontal, este trayecto. Muy bien, entonces U básicamente es la suma de dos vectores que son ortogonales entre sí. Y esos dos componentes forman a U. Entonces, esto que está aquí en vertical se dice el componente de U, que es ortogonal a V. Y esto horizontal, pues no es más que, si lo trasladamos, vemos que es la proyección de U sobre V. Muy bien, entonces esos dos componentes forman a U. Un componente se llama proyección de U sobre V y el otro se llama componente de U ortogonal a V. Luego de esto, vamos a ver qué es el concepto de producto cruz. Nosotros vamos a usar esta simbología que es muy simple para saber cómo se calcula el producto cruz entre dos vectores. Primero, ¿qué es lo que obtenemos?
Aquí está explicado que lo que obtenemos es un vector ortogonal o perpendicular a 2 que nos dieron, ¿okay? En dirección a la regla de la mano derecha. En otro video voy a buscarles una imagen una animación donde explique cuál es la regla de la mano derecha. Entonces, dados dos vectores, más o menos intentar dibujar un vector hacia allá, el segundo vector hacia acá. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, aquí sería construir un vector ortogonal a ellos dos, o sea que forme ángulo de 90 con ambos, se vería hacia acá, hacia arriba. También hay uno ortogonal que es el mismo, pero puesto hacia abajo, ¿verdad? Pero esta regla con la que estamos calculando esto, el producto cruz, nos da este vector en especial. Básicamente nosotros podemos numerar, este es el paso 1, este es el paso 2, el vector 2 y este es el resultado. ¿Okay? Muy coloquial, lo estoy escribiendo así como muy simple. Esto tiene su nombre. Entonces está el vector número 1, o sea que numeramos como el primero, está el número 2 y está el resultado, que es un vector con ángulo de 90 a ambos. Esto lo que sirve es, bueno, en cierta materia de álgebra lineal lo que sirve es para formar ejes que sirvan como para hacer los ejes coordenados del espacio. Nosotros aquí vamos a empezar a usar la simbología y es, bueno, si nos dan un vector U, sus coordenadas son U1, U2, U3. Si nos dan un vector V de segundo en el producto cruz, pues entonces se escribe de segundo el vector V1, V2, V3, sus coordenadas. Y esta y JK lo que significan representan a los ejes. Es un vector unitario que va en dirección a cada eje, al eje X, al eje Y, al eje Z, en R3. Entonces aquí tenemos al vector Y, están ordenados IJK, y tiene un 1 en la X y tiene ceros en la Y y en la Z. Entonces es un vector que está en dirección al eje X. J es 0, 1, 0. Como tiene un 1 en la Y, representa el eje Y. Y K es un vector unitario 0, 0, 1, donde tiene un 1 en la Z, entonces representa el eje Z. Entonces, si nosotros calculamos este determinante, por así decirlo, donde IJK lo usamos como un símbolo, pero en el final del proceso vemos que son vectores, pues tenemos una suma resta de vectores que nos da un vector que sería exactamente este azul que queremos dibujar. ¿Okay? Más que todo esta es la fórmula, el concepto y gráficamente cómo se ve. Entonces, por eso se dice la regla de la mano derecha, porque es como si estuviéramos señalando hacia el frente y el dedo pulgar hacia arriba, entonces básicamente tendríamos el índice, el dedo medio señalando hacia acá como segundo vector y el pulgar se dirige hacia donde se dibuja el vector resultado, ¿verdad? El producto cruz. Bueno, esa es la teoría. Acá tenemos algunos ejercicios muy sencillos y vamos a buscar ejercicios en otras fuentes, que yo les recomiendo el libro del TEC, que está genial, trae imágenes y se puede descargar como un complemento para uno poder aprovechar esas animaciones. Aquí tenemos el vector U, 1, 3, 2. Me parece que esto está en la práctica 2 de la cátedra. El vector U es 2 menos 1, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La norma de U, ¿cómo se calcula una norma? Aplicando la fórmula es raíz de las componentes, ¿verdad? Cada uno de los componentes, x, y, z al cuadrado y sumados. Entonces, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado nos daría 1, 9 y 4. Entonces, 14. Esa es la norma. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero tener un vector unitario? Entonces, a U lo divido por su norma. Entonces, el vector U es un 1, 3, 2. Y dividir por la norma es como multiplicar por 1 entre la norma que nos dio. Entonces, esto que está aquí como resultado es un vector nuevo. Si quiere le llama A, W, como quiera, pero es un vector unitario.
¿Ok? Entonces aquí vamos a poner que este es un vector unitario que acabamos de calcular a partir de U. ¿Qué pasa con V? Bueno, calculemos la norma para practicar. Aquí tenemos que V es 2 menos 1, 0. Escribimos raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado entre paréntesis más 0 al cuadrado. Entonces aquí tenemos 2 a la 2, 4, más 1, 5, más 0, 5. Entonces tenemos raíz de 5. Por lo que entonces aquí, aquí tenemos una flecha que significa entonces el vector V entre su norma sería el vector V, que es esta tripleta, 2 menos 1, 0. Está multiplicando a 1 sobre raíz de 5 y eso es un vector unitario. Ese resultado también es un vector unitario. Yo lo dejo escrito así, hay gente que lo escribe, bueno, ¿cuánto es 1 sobre raíz de 5 repartido dentro de cada uno de los componentes? Entonces, si quieren, lo pueden ver así. 2 entre raíz de 5, menos 1 entre raíz de 5, 0 entre raíz de 5, 0. Y por si acaso alguno lo trabaja con la calculadora, pues la cálculo racionaliza esto. Este 1 sobre raíz de 5, a veces lo podemos ver como raíz de 5 entre 5. Es otra forma de tenerlo ahí. Ahora, nosotros vamos a ver esta otra operación. ¿Qué pasa si me dicen calcule 2u menos 3v? Muy bien, entonces hacemos producto escalar 2 por vector 1, 3, 2, menos 3 por vector 2 menos 1, 0. Y entonces repartimos el 2 en el vector. Entonces 2, 6, 4. Eso es multiplicar por 2 cada coordenada. Menos, ahora repartimos ese 3. Repartimos. Nos daría 6 menos 3, 0. Y tenemos resta de vectores. Y ahora sí hacemos a 2 le quito 6 menos 4. A 6 le quito menos 3. Ahí con cuidado, menos pasa más, da 9. Y a 4 le quito 0, queda 4. ¿Okay? Otra operación. Producto punto. ¿Cuál es el producto punto entre vectores? Multiplicar coordenada por coordenada, ¿cierto? Entonces aquí hago el 1 con el 2, más el 3 con el menos 1, más el 2 por el 0. 1 por 2, más 3 por menos 1, más 2 por 0. Se resuelve cada producto, daría 2, menos 3, más 0. Entonces nos queda un menos 1. Con esto, ¿qué puedo saber yo? Bueno, que no son ortogonales, o sea, ellos no son así, lo dibujé para abajo, no son así, no forman ángulo de 90. Podríamos encontrar cuál es el ángulo si estudiamos la fórmula del ángulo. Ahorita la vemos. Aquí dice distancia entre dos vectores. Ah, bueno. Entonces, distancia entre U y V sería la norma del resultado de hacer U menos V. Entonces, si ustedes quieren hacer U menos V por aparte, y luego calculan la norma, o usamos la fórmula directamente, que es raíz de, y la resta de cada componente, componente 1, componente 2, componente 3 de esos vectores. Se elevan al cuadrado y se suman. Entonces, aquí tendríamos U menos V, pero U1, V1, ¿verdad? U2 menos V2, U3 menos V3. Que nos daría menos 1 al cuadrado, 1, 3 más 1, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 2 menos 0, 2, a la 2, 4. Entonces ahí tendríamos un 1, un 16 y un 4, da un 21 dentro de la raíz y se deja así. No necesitamos verlo en decimales. La distancia entre los vectores se dice que es raíz de 21. Ahora, lo que hacemos aquí es calcular el ángulo. Bueno, si nos dicen cuál es el ángulo entre U y V, usamos la fórmula. Entonces tenemos aquí coseno del ángulo es igual a U por V entre norma de U por norma de V. Muy bien. No confundir esta fórmula con algo parecido de la proyección ortogonal y demás. A veces confunden las cosas y no. Son parecidas. Para que no se les enrede, nada más copienlas en unas fichas
o en apuntes del cuaderno y simplemente siempre hagan referencia a las fórmulas en cualquier momento cuando tengan ejercicios que hacer. Aquí nosotros escribiríamos, coseno del ángulo es igual, menos 1. ¿Por qué les digo aquí menos 1? Si nos devolvemos, acabamos de trabajarlo. Producto punto nos dio menos 1. Ok, entonces copiamos ese resultado, menos 1. Y aquí está menos 1. Ahora, la norma de U ya lo habíamos calculado y la de V también. Vamos a devolvernos para pensar en la multiplicación de ellas. Aquí están los resultados. Raíz de 14 por raíz de 5 en la calculadora o a pie, pueden hacerlo. Sería raíz de 14 por 5, 70. Por eso es que abajo nos da raíz de 70. Entonces lo que tenemos es que coseno del ángulo es menos 0,1195 aproximadamente. Podemos dejarlo así porque a veces en matemáticas solo se les pregunta cuál es el coseno del ángulo, por aquello de que no anden una calculadora científica. Si ustedes quieren saber cuál es el ángulo preciso, pues tendrá decimales y se fijan si la calculadora está en grados, sería más cómodo hacerlo en grados. Y en la calculadora escriben shift coseno y luego escriben el número este que les dio, menos 0,1195 y ahí les arroja el ángulo en particular. Yo no lo hice porque nunca trabajo con la calculadora. Entonces ustedes saben, entonces yo se los dejo ahí por si lo quieren escribir. Y esos serían ejercicios muy básicos, creo que están en la práctica 2, para que ustedes los noten. Ok, aquí les voy a compartir más ejercicios resueltos. Estos los pueden ver en el folleto del TEC. Yo les digo que vienen los teoremas de una manera muy clara, vienen gráficamente, y la explicación es pausada. Bastante interesante como plantean los conceptos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se visualiza la suma de vectores, ¿okay? Cómo se visualiza la resta. Entonces vamos a ver aquí este primer ejemplo. Lo que nos dan es a V, que es 1, 3, 4, y a W, que es 3, 1, 4. Entonces, claro, la suma la podemos hacer de manera algebraica, muy rápido. Sería sumar entrada por entrada. 1 más 3, 3 más 1 y 4 más 4. Nos da 4, 4, 8. Pero, ¿qué significa esto a nivel gráfico? Bueno, aquí tenemos a V dibujado desde el origen, W dibujado desde el origen, y está dibujada la suma aquí en medio. Entonces, ustedes lo que pueden imaginarse es que cuando está V y está W, entonces yo aquí al final de V dibujo a W. El mismo vector lo traslado, significa lo mismo. Entonces sería la suma de vectores V más W sería igual a punto inicial hasta punto final. ¿Okay? Entonces sería básicamente dibujar desde el punto inicial de V, en vez de irse aquí a V y luego W, pues llegamos hasta acá al final. Punto inicial, punto final. Entonces, esa es la suma de los dos vectores. Para alguien que lo ve, bueno, al contrario, W más V. Okay, para alguien que lo ve de manera contraria, entonces puede decir, no, yo quiero ver primero como W, o debería de coincidir W, después de W copio a V, o sea, con la misma inclinación y la misma magnitud, ¿okay? O sea, el mismo ángulo y la misma norma. Ya dibujé a W y a V, agregué a V ahí amarillo. Entonces vamos a dibujar la suma. Si hago el caminito desde el origen hasta W y luego de W caminar aquí por V, entonces lo que tengo es lo mismo que si hubiera hecho desde punto inicial hasta punto final. Y es la misma suma. Entonces básicamente es formar un paralelogramo, o sea, como un romboide, como un rombo dirán ustedes, un paralelogramo y cruzar la diagonal. Y esa diagonal es la suma, solo que tener cuidado en qué dirección, ¿verdad? Lo estamos dibujando, siempre seguir el flujo de los vectores. Pues así corresponde la parte gráfica con la parte algebraica. Ahora, por este lado tenemos a
El mismo V y el mismo W, pero se restan. A V le quito W. ¿Ok? Entonces aquí vemos la parte gráfica. Yo sé que tal vez es como un poco más complicado, pero entonces vamos parte por parte. Tenemos a W, tenemos a V. En el orden en que aquí explican a V le resto W. Entonces lo primero que vamos a pensar es, ¿eso es lo mismo que V más menos W? Okay. Pensar básicamente, vamos a escribirlo así, menos W. Estamos sumando V más el opuesto de W. Entonces, con esa idea, nosotros podemos trabajar. Aquí podría ser, vamos a ver si me queda bien dibujado. Le sumo a V, aquí termina V, este es W, voy a hacer una copia de W, pero hacia abajo, o sea, en un sentido diferente. Entonces W va para arriba, desde nuestra perspectiva, menos W va hacia abajo. A este le vamos a llamar menos W. Entonces, claro, ahora tenemos, vean qué bien, tenemos V, vamos a dibujar aquí, V más menos W. Ah, bueno, termino aquí. Entonces es este punto inicial hasta este final. Ese es V menos W. A forma de restarlo, una forma rápida. No usamos W directamente, sino que la misma rayita, pero pusimos la flecha al otro lado. Y luego de eso, si queremos hacer W menos V, aquí tendríamos que pensar a W le subo menos V. Bueno, hagámoslo así con paréntesis para que sea más claro, menos V. Ok, entonces vamos a hacer ese procedimiento. Pensamos, geométricamente tenemos a W hasta acá. ¿Ok? A V lo tenemos hacia allá. Entonces lo voy a copiar pero en dirección opuesta. Vamos a dibujarlo desde el final de W, donde termina ese caminito, formando un paralelogramo, pero hacia abajo. ¿Ok? Este es menos W. Perdón, menos V. Se llama menos V. Entonces cuando hacemos la suma, W más menos V, tenemos punto final aquí. Entonces ese punto final, desde el origen hasta el punto final, pues esa es la resta. Ahora sí, de W menos V. Este ejercicio es para que ustedes interpreten o relacionen la parte gráfica con la parte algebraica. Pero es una simple suma y resta. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok, esto es muy importante, entender un tipo de ejercicio. ¿Okay? Vamos a hablar aquí de usar el uso del paralelogramo. ¿Okay? Esta es una figura que es un paralelogramo, o sea, tiene parejas de lados paralelas, todas las parejas de lados. Los lados son paralelos 2 a 2, se dice. Entonces aquí tenemos el nombre de la figura es muy importante, el orden en que nos dan los puntos. Entonces cuando a mí me dicen el paralelogramo y me hacen este dibujo, entonces yo sé que es PQSR. Yo sé que uno quiere decir PQRS, porque es el orden alfabético, pero mucho cuidado con el orden a como nos da el texto, las letras. ¿Ok? Entonces, un paralelogramo en el espacio sería PQ paralelo aquí a RS y QS paralelo a PR. Cuando hablamos de segmentos, no importa el orden en que yo cito los puntos, pero como vamos a abordarlo desde geometría vectorial, entonces aquí sí vamos a decir algo especial. El vector que se dibuja de P a Q es el mismo vector que se dibuja de R a S. ¿Ok? Ahora, el vector PR tiene que ser igual a QS, el vector QS. Entonces, son dos opciones, como ustedes lo pueden decir, cualquiera de las dos funciona. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir simplemente esta, la número 1. PQ tiene que ser igual a RS. RS. ¿Okay?
Entonces, bueno, pero ¿qué significa PQ? ¿Qué se hace con las coordenadas? Se escribe Q menos P. Y me tiene que dar igual que este cálculo de las coordenadas de los puntos. Al final se le resta el inicial. S menos R. Con solo eso ustedes lo resuelven. Esa es mi manera de hacerlo, más sencilla. A nosotros nos pueden decir, dados los puntos PQ, SR, se forma un paralelogramo, ¿ok? Te dan las coordenadas de 3 puntos, ¿ok? Y después nos dicen, ¿cuál es el otro punto que falta? Entonces, el detalle del orden es muy importante. Nada más escriben los vectores que son iguales, eligen una pareja, lo escriben en versión resta de las coordenadas de los puntos, y entonces ya que tienen puntos, pues ponen las coordenadas que les dieron, digamos, las coordenadas de Q, de P y de S. Y después lo que te queda es despejar, ¿verdad? Porque si no te dan R, R va a ser el punto, ustedes pueden usar X, Y, Z, ¿okay? Como decir, o A, B, C. Un paréntesis con las 3 coordenadas adentro, desconocidas, pero al hacer operación con los otros puntos, pues simplemente se despeja como una ecuación, lo que pasa de sumar a restar, y pues así podemos obtener el punto que falta. Esa es la forma que me parece muchísimo más sencilla, ¿okay? Que cualquier otra. Aquí está la explicación de qué es un paralelogramo y demás. La explicación en el libro del TEC es diferente. Lo que indica es que PQ más PR, donde dibujo PR de este lado, pues me da igual a PS. Entonces es como sumar dos lados, forman la diagonal, es igual que la diagonal. Entonces dibujan aquí a PR, lo dibujan acá, y después dicen que eso es igual a PS. Este era el camino de P a Q y de Q a S, es igual que caminar desde P hasta S. Desplazarse. Entonces, es otra forma de escribirlo y me parece más complicada. Ok, aquí tenemos a W y a V. Déjenme ver un segundito si hay un ejercicio acá. Más adelante hay un ejercicio, mejor lo dejamos ahí más adelante. Vamos a hacer este otro ejercicio que es acerca del ángulo entre dos vectores. Entonces vemos que está resuelto, dice W es 202, V es 022, entonces encontremos el ángulo. ¿Cuál será el ángulo? Bueno, dice que el ángulo, el resultado es arcocoseno de un medio, que eso me da pi tercios. Eso sería, en grados, sería 180 grados entre 3, eso da 60. Si quieren se los, no están para que me digan, sí, profe, o no, profe, pero bueno. Aquí está igual a 60 grados. Ustedes y yo usamos más los grados y aquí pues yo no tengo problema en que podamos escribirlo en grados. ¿Por qué da ese resultado? Bueno, porque la fórmula dice coseno del ángulo igual a V por W entre norma de cada uno de ellos. Ok. Se supone que este resultado da un medio. Okay, vamos a tratar de hacerlo aquí. Deseenme suerte. Producto punto entre V y W. Vamos a hacer 0 por 2 más 2 por 0 más 2 por 2. 2 por 2. Y entonces ahí ustedes me dicen que da 0 más 0 más 4. Este es el número que va arriba. La norma de cada uno de ellos, voy a hacerlo aquí por aparte. Entonces está la norma de V, disculpen la letrilla, ya mandé a traer una tableta de dibujo a ver si se ve más preciso que con el mouse. Ese se supone que es V. Entonces la norma, se me hace que va a ser igual en cada uno, porque vean, tenemos 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y ahí llevo 0 más 4, más 2 al cuadrado, 8. Eso es raíz de 8. Y para el conocedor, bueno, dejémoslo así, raíz de 8. Eso es 2 raíz de 2. ¿Y qué creen? Cuando pongamos a V, a W, ¿sí? Vamos a tener
Sí, la misma composición, ¿verdad? Aunque en diferente orden, vamos a tener 2 al cuadrado, que da 4, vamos a tener un 0 al cuadrado, que da 0, y vamos a tener a un 2 al cuadrado, que da 4 otra vez, entonces dentro de la raíz, por Dios, esa, dentro de la raíz vamos a tener un 8, entonces tenemos otra raíz de 8. Estos dos resultados van a estar multiplicando en el denominador, ¿cierto? Y así. Raíz de 8 por raíz de 8 al cuadrado. ¿Y qué les parece? Aquí esto se puede cancelar, da positivo 8. Por eso decía el texto que un medio, claro, donde hacemos los pasos, nos queda 4/8, que simplificando nos da un medio. Entonces dice coseno, volviendo acá, coseno de ángulo es esta operación. Debería de decir coseno del ángulo es igual a un medio. Y entonces nos vamos a la calculadora y ponemos shift coseno un medio y él me da el resultado, que es arcocoseno en el fondo. Si no saben mucho esa función, pues la dejamos ahí a un lado, nada más es shift coseno un medio. Yo se los voy a escribir aquí, ya con esto sería que ustedes en la calculadora le dan shift, luego le dan coseno, ese más significa que agregues esa operación. Shift, luego le das coseno y luego le das el número que te sale. Entonces, por ejemplo, aquí, entre el paréntesis, vas a poner un medio. Y entonces ya le das igual. Y entonces te da un resultado. ¿Ok? Ponemos esa operación. Shift, luego coseno, luego un medio en la calculadora, le dan igual y te da el ángulo de 60 grados si está en grados o te da pi tercios si está en radianes. Y visualmente, claro, está esta parte donde podemos ver, tenemos que imaginar en 3D. Si ustedes quieren, agarran 2 lapiceros en la casa y se ponen a imaginarse, bueno, los vectores pueden estar dirigidos para cualquier lado. ¿Cómo se forma el ángulo entre ellos? Pues el ángulo entre ellos no está necesariamente como en uno de los planos especiales, ¿verdad? El plano XY, YZ, XZ, sino que es un ángulo que está en el espacio, ¿verdad? Está inclinado. Y ahí ese ángulo hay que medirlo. Y esta es la fórmula para medirlo de una manera eficiente. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de proyecciones. Es muy valioso este ejercicio porque no es lo mismo la proyección del vector número 1 sobre el número 2 o el número 2 sobre el número 1. Llámense como sea. Vector A y B, vector V y W, vector X y V. Nosotros usamos mucho la letra U, V, W, X, ¿verdad? Para llamarle a los vectores. ¿Ven? Que aquí los vectores no tienen flecha encima, pero se sobreentiende. Aquí hay un detalle nada más. Este muchacho se llama W. Se llama W. Es aquí, debería decir W. Yo sé que no se va a notar, entonces vamos a poner que él se llama W. Fue un error del texto, pero eso no es nada. Aquí se entiende. V y W son ellos dos. 5, 0 raíz de 2, 2, 1 raíz de 2. Luego de que tenemos esos dos vectores, vamos a decir, bueno, ¿cómo proyecto V sobre W? Aquí vamos a ver. Gráficamente, me imagino a V. Y W es apenas este de acá. Entonces, me imagino que proyecto una sombra de aquí de V hacia W. Entonces, esa sombra que se forma realmente sobrepasa a W y llega, perdón, llega hasta aquí, ya lo hice mal. Llega desde acá, es una sombra de múltiplo de W. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer eso primero. V está proyectado sobre W. Hago esta operación que es numérica. Eso es muy importante, esta parte es numérica, toda esa. Nos da 12 sobre 7. Y W es un vector que está multiplicando a la par. Entonces repartimos ese número hacia adentro a cada una de las coordenadas y entonces nos da 24 séptimos, 12 séptimos, 12 raíz de 2 séptimos.
Y ese vector, aunque tenga esas coordenadas tan incómodas o con decimales, pues es correcto, esa es la proyección. Y aquí está alterado el tamaño de W de tal forma que me construye este vector y que forme un ángulo de 90 aquí, se forme y cierre con V, o sea, forme un triángulo rectángulo con V. Borramos esto. Y ahora pensamos al contrario. Bueno, tenemos a W, que es este pequeño, a V, que es este aquí grande, y yo voy a hacer una sombra de W sobre V. Entonces, realmente tenemos un vector que va a ser pequeño, puesto que cierra aquí con un ángulo de 90, se forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Un ángulo aquí de 90. Este azul es la proyección, ahora de W sobre V, en orden diferente. Eso cambia totalmente aquí la operación. Tal vez ustedes lo vean igual, de por entrada piensan que es hacer lo mismo, pero vean en qué altera. ¿Me altera el número de arriba del numerador? No. El producto punto de V por W o de W por V les va a dar el mismo resultado. ¿En qué me altera? Que abajo dice una operación de W, producto punto con W. En cambio aquí eso es V, el que se multiplica consigo mismo, producto punto. Ya ahí nos da diferente. Entonces, el 12 de arriba sí lo podemos copiar. El producto punto de V por V nos da 27, ya nos da una cantidad diferente. Y el múltiplo, el vector que está aquí del resultado, que debe escribirse un vector, pues es V, es sobre el que estoy proyectando. Entonces, 5, 0 raíz de 2. Ya con solo eso nos da totalmente diferente, es un vector absolutamente diferente que aquí por esta gráfica lo notamos. A nivel numérico lo que hay que hacer es tener mucho cuidado porque los dibujos no siempre nos lo dan, prácticamente nunca. El curso es muy algebraico y uno al hacer las operaciones a veces no nota la diferencia. El resultado, estos pasos que no están hechos, ustedes los hacen en la casa para que ustedes verifiquen que de verdad da esas cantidades. Esta es una operación que me interesa nada más por, como dice, combinación lineal de dos vectores o más. Es una combinación lineal. Es combinar suma y resta de dos o tres vectores o múltiplos de dos o tres vectores. ¿Ok? Eso es una combinación de vectores, no multiplicarlos a ellos, sino que sumar vectores entre sí, son múltiplos. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo, el ejemplo A, que es U más 0.5 por V más W. Y ya sabemos cómo se hace la operación, ¿verdad? Aquí tal vez el paréntesis está de esta manera especial nada más como para hacer primero esta operación, esperar a 4 menos 1, 1, espera aquí el resultado y al final nos da 4, 2.25,3. Ven el uso del punto y de la coma, tener mucho cuidado para los resultados. Y en general me interesa mucho porque yo puedo decir, ¿qué pasa si yo tengo a U más T veces V más S veces W? Donde T y S son números reales. ¿Cómo se ve la combinación resultado? Entonces se ve U más T veces V más S veces W. Entonces la T se reparte, pero solo aquí para V. Me quedaría 0. Vamos a ver por qué dice 3. Ah, bueno, aquí es que están haciendo todo el resultado, claro. T por 0.5 y T por 3. Aquí estamos haciendo que sería S se reparte, S por 0, S por 3, 3S, y luego 0.5 por S. Luego el resultado de sumar estos dos está aquí copiado de una vez. Entonces el primer componente dio 0, el segundo dio 3S más 0.5T y el último 0.5S más 3T. Y donde sumo esos vectores que tienen variable, dice uno, ¿verdad? Tienen un parámetro, no sé. Y el vector que está solito, que no se multiplicó por nada, pues entonces se ve cómo se agrega ese 4, ese menos 1 y ese 1 a lo que ya teníamos acá en cada una de las coordenadas. Entonces nos queda 4 más 0, ¿verdad? Coma, menos 1 más 3S más 0.5T, coma, 1 más 0.5S más 3T. Importantísimo invertir este proceso. ¿Ok? Entonces, tal vez que yo les diga, bueno, yo tengo aquí un paréntesis y dice 2 más 3
2S menos T, y luego dice 1 menos 2S menos 2T, y luego dice S menos T. ¿Ok? Ok, ese es el resultado de combinar cuáles vectores. Entonces, por ahí, bueno, podríamos decir, ok, vamos a separar los que son solo números. Okay, yo veo que dice 2. Y en el segundo, en la segunda componente dice 1. En el tercer componente no dice nada. Entonces vamos a hacer la operación inversa, este proceso inverso. Está el 2, está el 1 y está 0. ¿Okay? Esos tres números solitos se le sumaron a las otras cantidades. Ahora vamos a hacerlo inmediatamente. ¿Qué pasa con todo lo que tiene S multiplicando? ¿Okay? Todo lo que tiene S multiplicando, vamos a pensarlo de una vez. En la primera coordenada es un 3. Entonces, 3 positivo, coma, vamos a usar la coma. S tiene un menos 2 multiplicando, entonces decimos menos 2. Luego, coma, S está solito, es 1S, entonces 1. ¿Okay? Vean cómo estamos descomponiendo inmediatamente. Es bastante rápido. T a factor común. Pensémoslo como factor común. Aquí en la primera, el primer componente dice menos T, entonces es un menos 1, lo que multiplicaba T. En la segunda coordenada es menos 2T, entonces en la segunda colocamos un menos 2. Y en la última dice menos T, entonces de nuevo es un menos 1. Y ya tenemos ahí el resultado. Esta expresión lo que representa es a la combinación lineal de estos tres vectores, el 2,1, el 3 menos 2, 1 y el menos 1 menos 2, 1. Menos 2 menos 1. ¿Ok? Eso es muy importante que podamos desmembrarlo, hacerlo al revés. ¿Okay? Este ejercicio es muy, muy significativo. Por acá tenemos un ejercicio. Vamos a obviar lo que dice ahí. Todo ese es un ejercicio explicado, como les digo, en el libro del TEC. Y está explicado la manera que viene el libro, en que lo desarrollan. Lo voy a pensar a mi manera, ¿ok? Como les dije. Si a mí me dicen P, Q y R dados, nos dan los valores numéricos, nos interesa determinar un punto S de manera que PQRS sea un paralelogramo. Ok, no nos vamos a dejar llevar por formulitas. Siempre que nos den vértices, hacemos el dibujo y los colocamos. No nos vamos a dejar llevar por que lo tenemos apuntado en una fórmula, que uno puede cambiar el orden. Vamos de manera circular, como si fuese un lote, y vamos dibujando con un mecate, ¿verdad? Vamos soltando un mecate hasta cerrar un terreno de esta forma. Entonces empezaríamos por Q, pasamos por P, perdón, P, pasamos por Q, luego por R, y el último punto al que vamos es S. Por favor, no le cambien el orden porque entonces estaría incorrecto lo que analizan. Ahí está. Siempre que tengan un problema de este tipo, de averiguar un punto que hace falta y que habla de paralelogramos, dibujan y ponen el orden de los vértices como viene en el ejercicio. Ahora, yo veo que me dan 3 puntos y me van a preguntar quién es ese, quién es ese. ¿Ve? Determinar un punto S. ¿Quién es ese? Nosotros vamos a decir, bueno, vamos a jugar, a poner a jugar esos vectores entre todos. Yo voy a dibujarlo así. PQ SR. Es el mismo vector para que sean paralelogramos. ¿Okay? El mismo vector pero desplazado. Entonces yo voy a empezar por ahí. Vamos a decir, voy a tratar de escribirlo un poquito mejor. PQ es igual a SR. ¿Okay? Vamos a dibujarlo con una flecha. Para que tal vez me entiendan un poquito. Ahí está, que los vectores son iguales.
Ahora vamos a decirlo versión puntos. El vector PQ es simplemente calcular el último menos el primero. Y el vector SR es calcular el último menos el primero. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a colocar valores. Por ejemplo, yo lo haría de una vez aquí y digo Q si lo tengo 1, 4, 3. Cierro paréntesis, ese es Q. Le voy a restar P. ¿Me dieron P? Sí, 1, 2, menos 1. Y colocamos el igual. ¿Me dieron R? Sí, claro, me dieron R, me dieron 1 menos 1 y 5. Menos, ¿me dieron S? No, el punto S no lo dieron. Entonces, este es al que yo le pongo letras, por ejemplo, para que no nos confundamos, vamos a ponerle ABC. Entonces, tus incógnitas son ABC. Entonces, aquí vamos a hacer la operación. Bueno, aquí al lado izquierdo tenemos solo vectores, entonces vamos a decir, entrada por entrada. A 1 le quito 1, 0. A 4 le quito 2, 2. A 3 le quito menos 1, ojo, cuidado, sería 4. Hacerle así un espacio para dejar el igual. Y entonces aquí tendríamos mi manera de escribirlo, pues yo no le tengo miedo a esto. Yo diría, bueno, a 1 le quito a menos 1 le quito B, y a 5 le quito C. Esa es mi manera de pensarlo. Entonces ahora yo nada más, digamos que voy a plantear, vamos a hacer así, no sé, un simbolito que... y vamos a plantear lo siguiente. Entrada por entrada debe ser igual. Para que dos puntos sean iguales o dos vectores sean iguales, deben ser iguales entrada por entrada, como las matrices, mismas operaciones. Es decir, que 0 es el resultado de hacer 1 menos A. Luego, 2 es el resultado de hacer menos 1 menos B. Y 4, que es la tercer componente, es el resultado de hacer 5 menos C. De esta primera ecuación vamos a despejar. A se pasa a sumar, 1 recibe a 0 que pasa a sumar, pero ya sabemos qué pasa con 0. Bueno, aquí sinceramente, bueno, haríamos el paso final que es A vale 1. En esta otra diría, bueno, B lo paso a sumar. Aquí solo despejamos, menos 1 recibe a 2 negativo. Y vamos a escribir que ya tenemos B. B sería menos 1 menos 2 menos 3. Y por otra parte, tenemos a C. Entonces, C es igual porque se despeja, ¿verdad? 5 recibe a 4 pero negativo. Entonces aquí vamos a tener que C es igual a, y hacemos la operación, 5 menos 4, 1. ¿A qué llegamos? Aquí tenemos la respuesta. Bueno, no les puedo seleccionar solo eso, perdón. La respuesta es el punto S es igual a ABC, 1 menos 3, 1. Esa es la respuesta de nosotros. Vamos a poner en rojo. Respuesta. Ese es el procedimiento que deben hacer para un ejercicio de estos, chicos y chicas. Espero que lo repasen. Eh, si lo entienden de la forma del libro, el texto está excelente, y si no, pues por lo menos que entiendan la forma en que yo lo hago. Aquí, en este otro ejercicio, si están muy cansados, pueden pausar el video un poco más, como ustedes gusten. Y vamos a calcular un producto cruz. Producto cruz. Es decir, estamos encontrando un vector ortogonal a los dos que yo les voy a dar. Entonces, averiguar. Ya no sé dónde están las quieres.
averiguar un vector, bueno, encontrar un vector ortogonal, o sea, perpendicular a dos dados, V y U y V. Ortogonal es perpendicular o en ángulo de 90. Entonces vamos a hacer el uso de la regla aquí de la mano derecha. Entonces, hay dos vectores que podemos encontrar. Depende de cómo ordenemos los datos. Entonces, ustedes pueden ver aquí con el dibujo que está explicado con ciertas letras. Pues dice, el vector número 1 es V. Ese lo indica, lo señala o lo representa tu dedo índice de la mano derecha, eso sí. El segundo vector que tomes en cuenta sería como el dedo medio. Entonces, si señalamos hacia el frente con nuestro dedo índice, espero que todos lo estén haciendo, el dedo del centro señala como para nuestra izquierda, ¿verdad? Entonces, el pulgar estaría señalando hacia arriba. Entonces, el pulgar señala hacia donde quedaría el resultado del producto cruz de ellos dos. En este orden, W, el producto cruz de ellos dos, V cruz W, se mantiene hacia arriba. Esa es su dirección. A nivel gráfico, ¿ok? Que no es que lo usamos mucho a nivel gráfico, muy poquito, pero por lo menos para que sepan cómo se relaciona, que importa mucho el orden en el producto cruz. Entonces, aquí está el producto cruz explicado, pues básicamente nada explicado. Aquí dice que U y V, y viene como que es un determinante. Entonces recordemos que el determinante se hace productos positivos en la diagonal principal y productos negativos hacia la otra diagonal. Entonces aquí viene un ejemplo que es el producto cruz entre 5, 0 raíz de 2 y 2, 1 raíz de 2. Entonces colocamos IJK como representantes, son letras que vamos a usar. Se coloca 5, 0 raíz de 2, 2, 1 raíz de 2. Con este método de completar hasta el final, pues hacemos entonces en diagonal. Para abajo ustedes pueden ver, este primer producto da 0, este segundo producto da 2 raíz de 2 por I, este otro producto da 5 por K, y aquí venimos en negativo. Negativo, bueno, aquí nos daría 0, negativo, raíz de 2I, y aquí nos daría negativo raíz de 2 por 5, o sea, 5 por raíz de 2, J. Lo que pasa es que I, J, K, después los pasamos al formato de vector, hasta el final. ¿Okay? El I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0, K es 0, 0, 1. Y donde hacemos esa suma y resta, esa combinación lineal de vectores, entonces nos da este resultado. Yo sé que tal vez no les guste en esta representación. 0 menos raíz de 2 quedaría menos raíz de 2. Este del centro nos daría menos 3 raíz de 2. Y este último nos daría 5. Entonces, ese es el resultado del producto cruz. Pensémoslo hacia arriba. Y aquí viene explicado que si fuese V producto cruz W, V producto U, ¿verdad? Al revés, se haría todo el proceso escribiendo esos dos vectores al revés. ¿Y qué teníamos de ideas acerca de determinantes, propiedades y demás? Que cuando intercambio dos filas sale un signo negativo como a factor. Entonces vean que aquí van a tener el mismo formato, o sea, la misma propiedad. Si tenemos un vector, pues el producto cruz, cambiando el orden, es el mismo vector, pero con un menos adicional que no tenía. Entonces siempre calcular el producto cruz que se les pide. Esto va a ser muy útil cuando trabajemos acerca de los planos, ecuaciones del plano, ecuaciones de la recta y demás. Ya aquí terminamos. Espero que les sirva un poquito los ejemplos y los ejercicios, las definiciones para que puedan hacer ese estudio autónomo que ustedes necesitan hacer. Ejercicios resueltos, transcribirlos, entenderlos para que puedan salir adelante con el abordaje de los contenidos. Chao.